En la noche de Navidad, Tomás habló con un desconocido. Durante unos minutos, que parecieron eternos. No hubo promesas. No hubo explicaciones. Solo palabras sencillas, que tocaron un lugar profundo de su corazón cansado. Mientras la ciudad celebraba entre luces y risas, él se detuvo. En una plaza silenciosa. Sin imaginar que ese encuentro cambiaría el rumbo de su vida. Aquel hombre, sentado en un banco y sonriendo al frío, parecía saber más de lo que decía. Cuando todo terminó, Tomás comprendió algo esencial: que algunas respuestas llegan sin ser buscadas, y que, a veces, Dios elige hablar en silencio, usando el rostro amable de alguien que aparece una sola vez para recordar nuestro propósito y encender esperanza. En una noche fría, que parecía olvidada, Tomás tenía 32 años, y una vida que, desde afuera, parecía completa. Trabajaba como ejecutivo en una empresa importante, vivía en un departamento moderno y cumplía metas con la disciplina de quien aprendió a no fallar. Sus días comenzaban antes del amanecer y terminaban tarde, frente a una pantalla iluminada. El éxito lo rodeaba, pero no lo tocaba. Con el paso del tiempo, algo dentro de él empezó a apagarse. Ya no disfrutaba los logros. No celebraba las pequeñas victorias. Todo se sentía automático, vacío, repetido. Había dejado de hacerse preguntas profundas, porque temía no soportar las respuestas. La fe que alguna vez tuvo quedó guardada en un rincón de la memoria, junto a recuerdos de la infancia y oraciones olvidadas. En diciembre, esa sensación se volvía más intensa. Las luces navideñas no despertaban alegría, sino una nostalgia difícil de explicar. Tomás sonreía en la oficina, cumplía compromisos y seguía adelante. Pero al llegar a casa, el silencio pesaba más que el cansancio. Algo faltaba, aunque no sabía nombrarlo. Aquella noche, mientras miraba la ciudad desde la ventana, comprendió algo. Estaba cansado de sentirse solo, incluso cuando estaba rodeado de gente. Sin saberlo, ese cansancio sería el primer paso hacia un encuentro que cambiaría su manera de ver la vida. No imaginaba que esa incomodidad silenciosa lo estaba empujando a salir de su rutina perfecta. El corazón, cansado de números y horarios, comenzaba a pedir algo distinto, algo humano, algo eterno. Aunque Tomás todavía no supiera escucharlo, esa noche marcaría un antes y un después, inesperado. Para siempre. El teléfono vibró sobre la mesa, mientras Tomás cerraba la computadora. Era Nochebuena. Un mensaje de su madre apareció iluminando la pantalla, lleno de palabras sencillas y de cariño insistente. Lo invitaba a casa, como cada año. Prometía una cena tranquila y abrazos sinceros. Tomás leyó el mensaje, sin responder de inmediato. Minutos después, sonó una llamada, luego otra. Tomás suspiró y dejó que el silencio respondiera por él. No era enojo,
Lo que sentía era una fatiga profunda. Pensar en la familia, en conversaciones largas y recuerdos compartidos, le resultaba demasiado pesado para esa noche. Se dijo que necesitaba estar solo, que era mejor así. Preparó una excusa breve, algo sobre trabajo pendiente y cansancio. Finalmente, envió un mensaje corto. Al hacerlo, sintió un pequeño alivio, seguido de una punzada de culpa que decidió ignorar. La ciudad, afuera, celebraba. Desde la ventana, Tomás veía luces. Escuchaba risas lejanas y música suave, flotando en el aire frío. Todo parecía invitar a reunirse. Pero él eligió lo contrario. Tomó su abrigo y salió, sin un destino claro, convencido de que caminar un poco sería suficiente para atravesar la noche. No sabía que esa decisión, tan simple y aparentemente insignificante, lo estaba llevando lentamente hacia el lugar exacto donde sus certezas comenzarían a romperse. Ese rechazo silencioso al calor familiar era, sin notarlo, el último muro antes de un encuentro inesperado. Un encuentro que cambiaría su manera de mirar la Navidad. Para siempre. Tomás caminó sin prisa por las calles iluminadas, dejando que el frío despejara su mente. Cada paso lo alejaba del ruido y lo acercaba a un silencio que no le resultaba incómodo. La ciudad seguía celebrando, pero en ese tramo parecía respirar más lento. Luces colgadas, escaparates encendidos y villancicos lejanos acompañaban su andar solitario. Al llegar a la plaza, el ambiente cambió. Los árboles, cubiertos de nieve, y las bancas vacías, creaban una sensación de calma profunda. No había niños corriendo, ni parejas conversando. Solo el crujir suave de sus pasos sobre el suelo helado. Tomás se detuvo. Por un momento, observó las luces colgadas entre las ramas, como pequeñas estrellas. Respiró hondo. Por primera vez en semanas, no pensó en trabajo, ni en pendientes. Algo en ese lugar lo invitaba a quedarse, como si la noche quisiera decirle algo. Sin palabras. Se sentía extraño, vulnerable, pero también tranquilo. Sin saber por qué, decidió avanzar un poco más hacia el centro de la plaza, convencido de que esa pausa inesperada era necesaria. Allí, en medio del silencio, comenzó a notar algo. No estaba completamente solo. Una presencia sutil parecía aguardarlo pacientemente, mezclándose con la luz y con el frío de aquella noche de Navidad, silenciosa y expectante. Fue entonces cuando Tomás lo vio. Sentado en uno de los bancos, casi al centro de la plaza, había un anciano. Observaba las luces con una sonrisa tranquila. No parecía afectado por el frío, ni por la soledad del lugar. Llevaba un abrigo sencillo, gastado por el tiempo, y un gorro que apenas cubría su cabello blanco. Tomás no supo explicar por qué se detuvo. Algo en la postura del viejo, en la forma serena,
en qué miraba alrededor. Le transmitió una paz inesperada. No era una mirada curiosa, ni ausente. Era atenta, como si cada detalle de la noche tuviera un significado especial. Dudó por un instante. Antes de acercarse, pensó en seguir caminando. Pero sus pasos se volvieron lentos, casi obedientes a una invitación silenciosa. Cuando estuvo a pocos metros, el anciano levantó la vista y lo miró directamente, como si lo hubiera estado esperando desde siempre. No hubo sorpresa en su expresión, solo una calidez difícil de describir. El viejo hizo un leve gesto. Señaló el espacio libre a su lado. Tomás sintió un nudo en el pecho, una mezcla de nervios y curiosidad. Y finalmente, se sentó en ese banco, rodeado de luces y silencio. Comenzaba un encuentro que cambiaría algo profundo en su interior. Sin saberlo aún, estaba a punto de escuchar palabras que tocarían heridas antiguas y despertarían preguntas olvidadas. El viejo habló primero, con una voz baja, firme, como si no quisiera romper el equilibrio de la noche. Comentó sobre el frío, sobre cómo la gente camina más rápido cuando teme detenerse. Tomás respondió con frases cortas. Sin saber por qué, sentía confianza. Poco a poco, la conversación tomó otro rumbo. El anciano habló del tiempo perdido, de decisiones postergadas y de silencios que pesan más que las palabras. No preguntó nombres ni detalles, pero cada frase parecía dirigida a él. Tomás sintió que algo se abría en su interior. Pensó en su trabajo, en los años dedicados a cumplir expectativas ajenas, en la distancia que había creado con quienes lo amaban. El viejo escuchaba, sin interrumpir, como si ya conociera cada pensamiento. Hablaron de arrepentimiento, no como culpa, sino como oportunidad. De propósito, no como éxito, sino como servicio. El anciano dijo que nadie llega tarde cuando decide amar, y que Dios se encuentra en los gestos pequeños. Mientras la nieve caía lentamente, Tomás sintió un alivio extraño. No recordaba la última vez que alguien lo escuchara sin juzgar. Aquellas palabras, simples y profundas, tocaban heridas antiguas con una ternura inesperada. En ese banco, rodeados de luz y silencio, Tomás comprendió algo. No todas las conversaciones buscan respuestas. Algunas existen solo para recordarnos quiénes somos y hacia dónde debemos volver cuando el corazón se siente perdido. El anciano sonrió al ver sus ojos húmedos y no dijo nada más. Ese silencio, lleno de comprensión, habló con más fuerza que cualquier consejo. Tomás respiró hondo. Sintió que algo pesado comenzaba a soltarse por dentro, como si hubiera esperado años para ser escuchado, sin condiciones. Por un instante, el mundo exterior desapareció y solo quedó la certeza tranquila de no estar
completamente solo. En esa noche, el banco parecía sostenerlos como un refugio discreto, en medio del invierno, callado, eterno, testigo silencioso de un encuentro necesario para ambos allí. El anciano permaneció en silencio unos segundos más. Observaba cómo la nieve se acumulaba suavemente a sus pies. Luego, miró a Tomás con una ternura profunda y habló con calma. Dijo que muchas personas pasan la vida entera buscando sentido, sin darse cuenta de que ya lo tienen frente a ellas. Que el verdadero vacío nace cuando dejamos de mirar al otro. Sus palabras no eran nuevas, pero sonaban distintas. El viejo afirmó que la vida solo comienza a tener sentido cuando dejamos de vivir solo para nosotros mismos. No habló de sacrificios grandes, ni de hazañas visibles. Habló de actos sencillos, que nacen del amor. Tomás sintió un nudo en la garganta. Aquella frase despertó recuerdos de su abuelo, de tardes largas, escuchando historias, y de una fe simple, que alguna vez creyó eterna. Comprendió que había cambiado. Logros por presencia, resultados por vínculos. El silencio volvió a ocupar el espacio entre ambos. Tomás bajó la mirada, respiró hondo y dejó que esa verdad se acomodara en su interior. No necesitaba decir nada. En ese instante entendió algo. No estaba escuchando solo a un anciano, sino a una voz que le recordaba quién había sido antes de perderse en el ruido del mundo. Algo se había quebrado suavemente por dentro. Tomás permaneció sentado unos instantes más, intentando ordenar lo que sentía. El frío comenzó a calar con mayor intensidad. Pensó que era momento de despedirse. Se levantó despacio y dio unos pasos, decidido a agradecer aquellas palabras que habían tocado algo profundo en él. Al girarse, el banco estaba vacío. No había rastro del anciano, ni huellas recientes. Sobre la nieve intacta, las luces seguían encendidas. El silencio permanecía igual, como si nada hubiera ocurrido. Tomás miró alrededor, buscando alguna explicación lógica. Pero la plaza seguía desierta. Un escalofrío recorrió su espalda, distinto al causado por el frío. Sintió una mezcla de desconcierto y asombro, difícil de describir. Todo había sucedido demasiado rápido, demasiado perfecto. Se acercó al banco y pasó la mano por la madera fría. Estaba solo. Sin embargo, una sensación extraña lo acompañaba, como si aquel encuentro no hubiera terminado allí. Algo invisible parecía haberse quedado con él, marcando un antes y un después, silencioso, en esa noche de Navidad. Mientras Tomás permanecía en el banco, absorto en la extraña sensación que lo invadía, un policía se acercó lentamente. No era un policía de aspecto severo. Era tranquilo, como si estuviera en su propio mundo. ¿Todo bien, joven?, preguntó, sin apresurarse. Tomás asintió.
un poco confundido. Sabía que este banco fue un lugar especial. ¿Para un hombre que ya no está entre nosotros? Continuó el policía, mirando a su alrededor, como si hablara de algo ajeno. Tomás lo miró, intrigado. Este banco, aquí en la plaza, siempre fue el lugar favorito de un anciano. Un anciano que ayudaba a la gente, que siempre estaba dispuesto a escuchar a quienes lo necesitaban. Todos decían que tenía una sabiduría profunda. Él nunca pedía nada. Solo dejaba que su presencia fuera suficiente. El policía hizo una pausa, observando a Tomás. Nadie se ha sentado aquí en años. El viejo ya no está. Pero su memoria sigue viva en estos lugares. Tomás no pudo evitar sentir un nudo en la garganta. La pieza que faltaba encajaba. Finalmente, Tomás dejó la plaza, caminando despacio, como si no quisiera romper el hilo invisible que aún lo unía a aquel lugar. El aire frío le rozaba el rostro, pero por dentro sentía un calor distinto, sereno. Al llegar a su departamento, encendió una sola luz y se sentó en silencio durante unos segundos. Miró su teléfono. Sobre la mesa había un mensaje sin responder y una llamada perdida, que ahora pesaba más que antes. Dudó, respiró hondo y tomó el aparato. Con manos ligeramente temblorosas, marcó el número que conocía de memoria. Del otro lado, la voz de su madre respondió, con sorpresa y emoción contenida. Tomás no encontró palabras elaboradas. No habló del banco, ni del anciano. Solo dijo que la extrañaba, que no quería pasar esa noche solo. Hubo un silencio breve, seguido de un suspiro y unas palabras suaves que lo envolvieron como un abrazo. Tomás cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba regresando a casa. Aunque aún no hubiera salido. Aquella llamada no resolvió su vida. Pero abrió una puerta. Una puerta que había permanecido cerrada por años. Y eso, esa noche, era suficiente. Días después, cuando la ciudad comenzaba a recuperar su ritmo habitual, Tomás regresó a la plaza. El frío seguía presente, pero ya no le resultaba hostil. Caminó hasta el banco, con pasos tranquilos, como quien vuelve a un lugar sagrado sin necesidad de palabras. En sus manos llevaba un pequeño arreglo de luces cálidas. No era algo grande, ni llamativo, solo lo suficiente para iluminar suavemente la madera gastada. Tomás las colocó con cuidado, asegurándose de que permanecieran encendidas. Se quedó de pie unos segundos, observando el banco, ahora iluminado. No dijo ninguna oración en voz alta, pero en su interior agradeció. No sabía con certeza quién había sido aquel hombre, ni de dónde había venido, pero comprendía el regalo que había recibido. Antes de irse, tocó el respaldo del banco y sonrió. Aquellas luces no eran un adorno, eran un gesto silencioso de reconocimiento. En medio de la plaza, ese banco volvía a brillar, recordándole que incluso los encuentros breves pueden dejar una huella eterna en el corazón. El tiempo siguió su curso, pero Tomás ya no caminó igual. Aprendió a detenerse, a mirar a los demás y a escuchar con el corazón abierto.
No se volvió perfecto, ni resolvió todo de inmediato. Pero recuperó algo esencial: la capacidad de amar sin prisa. Cada vez que pasaba por la plaza, miraba el banco iluminado y recordaba que la fe puede aparecer en forma de gesto sencillo. Comprendió que Dios no siempre habla con voces fuertes, ni con señales visibles. A veces, se sienta a nuestro lado, comparte el silencio y nos invita a volver. Desde aquella Navidad, Tomás eligió vivir con propósito, tocando vidas, como alguien lo tocó a él. Y así entendió que los ángeles no siempre tienen alas. A veces usan abrigos gastados, manos cálidas y una sonrisa capaz de encender esperanza cuando el mundo parece frío. Y el amor transforma incluso las noches aparentemente perdidas.